Hola leyendas, esto dice así. Hace un tiempo hablamos de Justice League por RWBY, superhéroes y cazadores parte 1. Y si no saben qué era, por acá les dejo el video que hicimos. Pues a mí me cogió de sorpresa la segunda parte, pero ya salió hace unos días. Y si quieren saber de qué hablamos, pero no se quieren ver la película, como pasa con mucho público de este humilde canal, pues vayan al otro video y vuelvan. Una película muy llena de acción, pero así como la vez pasada, y alerta de spoilers en 3, 2, 1, ya, suerte. La vez pasada estaba la liga en el mundo de las RWBY, bueno, una simulación. Esta vez tendremos a las RWBY en el mundo de la liga. No es muy sorpresivo, la verdad, la película tiene mucha acción, pero vamos a recapitular lo importante. Es que arrancamos con Ruby Rose como la protagonista de las RWBY, contando que su equipo pelea con esas criaturas sin alma llamadas Grimm que quieren acabar con todo, y nos da el resumen de la primera película, pudiendo compartir el video de acá. No lo hizo. La cosa arranca inmediatamente donde terminó la película anterior, y ahí está la liga despertándose con Canario Negro hablando. Y lo primero que tengo que resaltar es que no sé cómo lograron hacer tan insoportable a Canario. Deberá ser infantil y lo único que quiere es pelear y hace chistes sobre peleas, no, punto negativo. La liga se levanta débil de la simulación y se sabe que andan en la pelea miembros de reserva porque el mundo está completamente atacado por los Grimm por todos lados, de diseños raros por el estilo, pero más acorde a lo que conocemos. Para iniciar vemos que los monstruos tienen aterrorizada a la gente. Hay un niño que termina rescatado por Killer Croc, sí, Killer Croc, y cuando Croc se ve atacado termina ayudado por Batman, y este a su vez se ve ayudado por Vixen. Sabemos que algunos como Acertijo o Gatúbela también están ayudando. Es que estos Grimm no les sirven al negocio. Si destruyen todo, pues ¿qué queda? Cyborg también llega, después él como que logra conectarse a los Grimm, incluso escucha al villano Kilgore que dice que no escaparán, y en eso otro Grimm aparece para envenenar a Batman y toca llevárselo de emergencia. Por otro lado, en el mundo de las RWBY andan peleando con máquinas y salvando gente. Esa es como su vida normal. Los compas que reconozcan más me corrigen de ser necesario, por favor. Pero el problema es que esta RWBY ya la ven como medio suicida, está como exagerando en sus peleas. Ella habla de no repetir lo de Atlas, y ahí sí necesito que me expliquen. Eso es como una ciudad que se destruyó, creo que Waze es de ahí, me corrigen. Hay dos villanos, uno es como una inteligencia artificial, es Kilgore, y el otro no tiene cuerpo y quiere acabar con la liga, pero lo más importante es detener a Batman primero, que es Batman. Flash anda investigando con Canario de dónde traerse a las RWBY, de alguna parte del multiverso. Canario quiere pelear y Flash, como a él se le metió Kilgore en la película pasada y quería matar a la liga, pues va a estar medio traumado con eso. Se siente como castigado sin salir a terreno. Y bueno, ellas están allá en su mundo pensando mucho en Atlas, sobre todo Waze, que está con su especie de tablet comunicadora, donde ve algo más. Es que Linterna Verde Jessica Cruz dijo que en vez de buscar deberían llamarlas, y mírate, no sé cómo, pero funcionó. Sí, para la liga pasaron 3 días, pero para las RWBY varias semanas, cosa que se van como poniendo al día. Las RWBY tratan de averiguar cosas y son rodeadas y van a pelear, pero terminan escapando por un mundo blanco y pim pam pum, que llegan al mundo de la Liga de la Justicia, y sí, se ven como diferentes, como le pasó a la liga cuando fue a Rembrandt, el mundo de ellas. Lo que sí es que andan como sin poderes. Ven que estos Grimm ahora son nuevos, estas criaturas han evolucionado para poder enfrentarse a la liga. De estos, Flash anda como mal, sigue como mal, culpable, escuchando a Kilgore en su cabeza. El caso es que se van a repartir para pelear con Grimms. Esta chica Wise, que uno en la película anterior decía como que le interesa al Batman, pues va a ayudar a buscar el veneno para crear un antídoto porque Batman está mal. Ya en Gotham, esta Wise dice que con razón Batman es como es, que mira que por ahí se dividen Blake y Linterna peleando juntas. Blake revive su poder. En Central City también están Canario y Vixen acorraladas, pero les llega Jan con Wonder Woman. Canario con sus comentarios como otra rubia patea traseros. Por allá Ruby se lanza de un avión y también se empieza a teletransportar contra un Grimm. Genial escena. Ahí está haciendo equipo con Superman. Bueno, de aquí vamos a tener escenas luchando largas, básicamente para disfrutar de la animación, para resaltar la aparición de Mirror Master y Weather Wizard. Ellos están preocupados por el mundo, hay que salvarlo para poder robarlo. O ahí se habla con Batman, ahí como sobre la pérdida de su hogar. Me gusta mucho lo de este personaje porque las otras recuperaron sus poderes, pero a ella le tocó ser valiente, inteligente y ágil, o sea, lo Batman. Y por allá en un muelle
Muelle, hace maromas, pero logra recuperar una muestra del veneno para lo de Batman. En la pelea de Blake Linterna se mete Cyborg para tratar de conectarse nuevamente a un Grimm, que a su vez trata de controlarlo, pero al final no. Deducen que su mente está en otra parte. La cuestión se complica porque hay un Grimm con Kryptonita y tiene mal a Superman, solo defendido por Ruby. Pero bueno, ya llegan los de Central City a pelear, luego los de Gotham, y todos atacan, la escena re buena. Y entonces llega Flash, súper traumado, súper enojado y súper veloz, y empieza a cascar al Grimm, pero la vaina, bueno, es que logran romper la Kryptonita. Ya Superman está súper poderoso y Ruby le corta la cabeza al Grimm, por supuesto. Entonces las chicas llegan a la conclusión de que Kilgore está siendo ayudado por algún villano de su mundo, Merlot o Salem, dicen en el inicio. Por ahí vemos que Kilgore sí tiene un aliado sin cuerpo, que dicen que quedó atrapado bajo Atlas. Pueden pensar en Arthur Watts, un científico que alguna vez trabajó con Salem. Y bueno, las Ruby quieren pelear, pero Superman manda a todos a descansar y que los miembros reservistas cuiden el mundo por esta noche. Ruby se molesta y se va a entrenar, pero luego Superman la acompaña. Este Superman también a veces se ve medio infantil, pero también hablan de cosas como la muerte de sus padres. Bien, Young habla con Flash para que supere lo de su secuestro por parte de Kilgore, pues está cuidando a Batman, que como que se va recuperando, aunque nos hace pasar por ahí un susto. Por otro lado, pone una recarga de anguila de Vixen. A Cyborg acceden a un aparato de donde, esas cosas parecen mágicas, bien, de donde llega un mensaje de Kilgore que casi que los invita a que lo ayuden a derrotar a Arthur Watts. Ok, la Liga y las Ruby dicen que irán a verlo, pero seguro es una trampa. Necesitan algo de polvo, por si acaso, esta vaina mágica que manejan ellas para un plan de Cyborg. Entonces llega la pelea final, música de pelea final, ¿sí? Resulta que era una trampa. Arthur Watts tiene un cuerpo nuevo y hasta puede crear Grimms, y los héroes tienen la ayuda de los Rogues. El mundo siga para que puedan robar. También está Killer Croc ahí. Los Ruby en general van por Watts y Superman y el resto por Kilgore. Bueno, acá la pelea está ruda y a veces se enreda un poquito, es para verla, acá solo resumimos. Kilgore también tiene Kryptonita, pasa de todo, hay un choque de gritos de canario, no sé de dónde salen tantos Grimms. De hecho nadie entiende por qué Watts saca tantos Grimms. Su respuesta fue: las cosas cambian, literal. Bueno, por allá la trampa de Cyborg funciona conectándose a los Grimms y terminan en un coliseo virtual con Grimms. Este es el coliseo de Amity, según entendí. Watts dice que va a corregir el mundo digital y posee a Wonder Woman, como una vez lo hizo con Flash, y ataca ahora, los manda a Rembrandt, a Super, lo vuelven a atacar con Kryptonita Game, pero lo salva Batman. Ahí es una escena toda Amigos Forever. Young y Ruby pelean con Diana. Ruby por un momento queda re mal, Young está asustada, Ruby le pide confianza, se levanta y así toda imponente los invita a luchar. Superman se les une para que puedan detener a Wonder Woman y salen de allí, pero ven que Kilgore ahora está en Young. Por ahí se dividen, Cyborg anda conectándose a los Grimm y tratando de entender el programa que tiene. Ahí en la pelea Flash le pide a Kilgore que lo tome a él, aunque recuerdan que la primera parte fue un desastre, pero también pone a vibrar a la chica con los poderes de vibración de Flash y sacan a Kilgore de ahí. Mientras Cyborg también quiere dominar a los Grimm lo quieren dominar a él durante su conexión, pero Cyborg les va a ganar. Flash lucha internamente con Kilgore, que después ahora se pasa a Linterna Verde, a Jessica. Por ahí ahora se ven en Atlas, donde se ve principalmente aterrada a Waze. Cyborg puede conectarse y usar el dichoso polvo. Waze se lo da a Vixen y Vixen se lo da a Cyborg. La pelea sigue con esta linterna Kilgore. Las Ruby van por Watts. Sí, entiendo que están pasando muchas cosas, pero ya finalizando, Kilgore termina metido en Watts y ahí terminan peleándose por el control de ese cuerpo. Algo así. Flash sí lo golpea y Cyborg termina usando la trampa que estuvo tratando de crear toda la película, y ya con esto pues vuelven a la vida real. Y sí, es la vida real, eso lo dudan, pero pues sí. Ahora todos están bien, los villanos quedaron como atrapados, se toman una foto, todos son amigues, se vuelven a despedir, Luthor ataca, las chicas se van, vuelven a su aspecto normal y vida normal, y la Liga de la Justicia posa sobre un edificio. Lo que me gustó es que andaba preguntándome desde la película pasada en qué podía terminar esta, y ya lo sé. Había un grupo adicional en el mundo de las Ruby, creo que era Juniper, algo así. Ya les dije que no manejo bien el tema, pero es como interesante. Bueno, ese grupo sobraba acá y me parece bien porque habían demasiados personajes y eso se notó mucho en las peleas, a un punto que me parece que llegaron solo como a mostrar estereotipos. Caso de Canario, una rubia cuenta chistes y ya. No había tiempo para el desarrollo. En muchos casos se veían infantiles o simplones los personajes. Creo que disfruté más la primera. Esta
me parece que sufrió de exceso de personajes, pero de veras como una persona que no conoce Ruby, me parece que a estas chicas les toca duro en su mundo. O sea, de veras que su vida es trágica. Los personajes me agradan bastante, sobre todo Wise. Espero decirlo bien, con esta chica con sus vainas de hielo. Y los rediseños, pues eso sí me encantó. Tengo que ver más de esta serie, eso sí. ¿A ustedes qué tal les pareció? ¿Les gustó más la primera o la segunda? ¿Por dónde arranco con Ruby? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿De veras vale la pena? Antes me dijeron que sí. Les pido que me dejen esto en los comentarios y asegúrense de estar suscritos, que yo los espero en la siguiente Geek Review.